Bueno, seguimos con esta segunda etapa de la clase de hoy y es momento de presentarlo al doctor Miguel Corona Villegas. El doctor Miguel Corona es investigador del Bee Research Laboratory del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de USDA, en Beltsville, Maryland. Nacido en Guadalajara, México, el doctor Corona es licenciado en biología por la Universidad de Guadalajara y además posee una maestría y doctorado en biotecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado estancias postdoctorales en las universidades, perdón, de Illinois y Lausanne. Su trayectoria científica se ha centrado en la biología molecular, fisiología y genética de insectos sociales, particularmente la abeja melífera. Todos los que hemos leído en algún momento trabajos vinculados a esa abeja, lo hemos leído a Miguel y si no, presten atención porque lo han leído y sus investigaciones han aportado conocimientos fundamentales sobre la expresión génica, la longevidad de las reinas, los mecanismos de resistencia a enfermedades y la interacción entre nutrición, inmunidad y salud de las colonias. Actualmente lidera investigaciones en Estados Unidos, particularmente en el laboratorio anteriormente citado, orientadas a comprender los desafíos sanitarios que enfrentan las abejas y a proponer soluciones innovadoras para la apicultura. Así que sin más preámbulo con Miguel, bienvenido, mil gracias. Para mí es un honor tenerte acá. Mm. Ya nos conocemos desde hace unos años y me ha tocado y he tenido el placer de poder trabajar con vos, laburar y publicar juntos, pero más allá de eso, siempre fue una hermosa interacción. A lo mismo fue con Cristian. Así que bienvenido y mil gracias otra vez. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Para mí también es un gusto estar con ustedes en esta clase y compartir un poco mis investigaciones sobre este tema. Eh, Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy sobre interacciones entre nutrición, varroa e infecciones virales en las abejas. Muy bien, bueno, quiero clarificar que yo sé que este curso es acerca de varroa. Vamos a hablar de Varroa en forma tangencial, no va a ser el principal objeto de mis estudios, pero vamos a ver que sin embargo es muy importante tomar en cuenta la Varroa cuando hablemos de nutrición. Muy bien, vamos a ver en particular sobre el efecto de restricción de polen eh, en las colonias. Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos una nutrición, es decir, suplementación. Vamos a ver también, esto no vamos a verlo, de hecho lo quité, el número 3, pero vamos a ver el efecto de la infestación de varroa y suplementación nutricional en infecciones virales. Muy bien, los conceptos principales. Bueno, vamos a ver cuál es mi enfoque. Todo el mundo sabe que la nutrición se relaciona con la salud. Eso es algo muy obvio. Pero en el caso de las abejas es más complicado que eso. Y en eso he enfocado en mi investigación en los últimos años. La nutrición tiene un efecto en la fisiología de las abejas, afectando su comportamiento, o también le podemos llamar la división de labores. Vamos a ver también cómo esta división de labores o comportamiento, maduración del comportamiento, tiene un efecto en la salud, la cual es mediada por el envejecimiento. Por si esto no fuera complicado, vamos a ver cómo esto a su vez tiene un efecto o se afecta por la varroa. Entonces vamos a ver uno a uno esos tópicos y después vamos a ver cómo ellos interaccionan. Ok, vamos allá. Nutrición, las bases de la nutrición. Primero, una cosa muy importante que hay que entender es que la nutrición de las nodrizas es diferente a la de las forrajeras. Las nodrizas comen polen y miel. Las forrajeras, por el contrario, han perdido su capacidad para digerir polen y principalmente se mantienen consumiendo néctar y miel. Por lo tanto, podemos decir que la nutrición de las nodrizas es completa, es decir, tiene proteínas, lípidos y carbohidratos.
Por el contrario, la nutrición de las forrajeras es principalmente rica en carbohidratos. Por lo tanto, es razonable decir que la nutrición en general de la nodriza es alta y la de la forrajera es baja. Si aquí tuviéramos a la reina, diríamos que la nutrición de la reina es muy alta, la de nodriza es alta y forrajera es baja. Eso es muy importante de entender porque esta nutrición va a inducir diferentes estados fisiológicos. Muy bien. Bueno, básicamente eh, es muy importante entender la función del polen. ¿Por qué? Porque el polen es la principal fuente de lípidos y de proteínas. Y el punto es de que diferentes plantas difieren en la calidad y cantidad de proteínas y de lípidos. La cantidad obviamente se refiere al peso y comúnmente se da en porcentajes, pero lo que nos interesa es la calidad. Nos interesa la calidad de los pólenes. Y esto se da o es referido por su contenido de aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Al igual que los humanos y casi todos los animales, la abeja requiere 10 aminoácidos esenciales. Esta es la lista. La cuestión es de que la abeja debe consumir estos 10 aminoácidos y además de eso debe consumirlos en la proporción adecuada. Para eso, un investigador llamado de Groot, él investigó o determinó que estos 10 aminoácidos eran los más importantes y también determinó la proporción de cada uno. Bueno, y también hay dos ácidos grasos esenciales, el omega 3 y omega 6. También se ha sabido que los esteroles son importantes en la nutrición, pero no había una idea muy clara que fueran tan importantes. Sin embargo, últimamente, en el último mes, hubo varios papers que demuestran que son muy importantes también los esteroles, los cuales están contenidos en el polen. Muy bien. Entonces, todos esos componentes deben ser incluidos necesariamente en la dieta de las abejas. Asimismo, cualquier suplemento nutricional debe incluir estos elementos, principalmente. Muy bien, ahora vamos a ver el segundo tópico, que es muy importante, que es el comportamiento. También llamado división de labores o regulación de la longevidad o regulación de la maduración del comportamiento. Vamos a ver este tema. Bueno, una abeja normalmente vive un mes y pasa la mitad de su vida dentro de la colonia, como ustedes saben, haciendo diferentes actividades en la colonia. Le llamamos nodriza, pero obviamente hacen más funciones, ¿no? Bueno, entonces la segunda parte de su vida, más o menos 2 semanas, la pasa como una forrajera. Entonces tenemos varios momentos críticos en la vida de una abeja. Su nacimiento y a los 2 semanas más o menos su transición. El momento de transición es muy importante en la vida de una abeja. Entonces, en ese tiempo cambia de nodriza a forrajera. La misma abeja va a cambiar de funciones y muere alrededor de un mes, como les decía. Bueno, eso es lo típico. Sin embargo, a veces tenemos una vida reducida de solamente 20 días. O puede ser, por ejemplo, muy larga. Por ejemplo, las abejas que tienen sobreviven en invierno, que viven casi 6 meses. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos en verde la vida el tiempo que una abeja pasa como nodriza y en azul el tiempo que pasa como forrajera. Entonces, como pueden ver, el tiempo de vida como nodriza es altamente variable. Puede ser 2 semanas, 5 días, 6 meses. Sin embargo, y eso es bien importante entender, el tiempo que una abeja pasa como forrajera es constante, es similar, más o menos 2 semanas.
Es decir, cuando una abeja pasa a ser una forrajera, una nodriza pasa a ser forrajera, es como si un reloj se activara y únicamente va a vivir 2 semanas. Entonces, eso involucra que si una abeja acelera su desarrollo y tiene una fase de nodriza muy pequeña, va a vivir menos tiempo. Por el contrario, si esta fase de nodriza es larga, se extiende, va a tener una vida muy larga. Esto es un fenómeno muy interesante, muy fascinante para la investigación de las abejas. Yo creo que es crítico entender esto, pero también es un modelo para estudiar en general la longevidad. Entonces, podemos decir que la longevidad depende del tiempo de la transición de nodriza a forrajera. Y lo más importante, esto es flexible y lo podemos manipular. Bueno, lo podemos manipular si es que entendemos por qué pasa, ¿no? Bueno, yo tengo la teoría que ese tiempo o ese desarrollo está relacionado con el estrés. Entre más estrés, es más rápido el desarrollo. Cualquier tipo de estrés va a hacer que esta abeja acelere su desarrollo. Cualquier tipo de estrés, puede ser químico, lo que ustedes quieran. Pero en particular estoy interesado en el estrés nutricional. Un estrés nutricional agudo se refiere al retiro de las proteínas. Cuando no hay proteínas, la abeja lo percibe como un estrés y entonces acelera su comportamiento y rápidamente pasa de nodriza a forrajera, reduciendo su longevidad. Muy bien. Ahora, ya que entendemos esto y que creemos que el estrés y la nutrición, es interesante conocer los mecanismos moleculares y fisiológicos. A esto me he dedicado últimamente, los últimos años. No voy a hablar de eso, pero nada más les digo que tiene que ver con algunas eh, genes como pitologenina, la proteína mayor del jala real, la hormona juvenil, la insulina. Todas esas interaccionan para regular. Pero vamos paso por paso. Bueno, de acuerdo con este modelo, el estrés causa, o la malnutrición en particular, causa una aceleración del desarrollo del comportamiento o forrajeo precoz. ¿Cuáles son las consecuencias de esto para la colonia? Bueno, esta aceleración del comportamiento induce una cascada de eventos. Primero, la longevidad de las forrajeras se reduce, como ya vimos, viven menos tiempos. Cuando una forrajera muere, entonces las nodrizas toman su lugar. Esto resulta en una disminución de la población de las nodrizas en la colonia. Cuando hay pocas nodrizas desnutridas, obviamente no pueden cumplir con su función de nutrir a las crías. Por lo tanto, baja la población de crías. Todo esto desemboca en el colapso de la colonia. Este es el modelo que creo que está ocurriendo y estamos consolidando, digamos, la confirmación de este modelo, aunque no soy el único que ha contribuido a demostrarlo. Muy bien, es un buen momento para alguna pregunta de ustedes, por favor, si es que la tienen. Miguel, una consulta. A ver, ¿quién Eh, habla? Joaquín Moja, ¿qué Ah, tal? hola Joaquín, ¿qué tal? Un placer. Un placer. En el cuadro anterior usted mostraba y decía que, bueno, que la forrajera vive, siempre va a ser la misma cantidad de días, las 2 semanas esas que... Más o menos, muy aproximadamente. Tienen como contado el combustible, digamos. Sí, sí. Ahora, si esa forrajera, que previamente fue una nodriza, que seguramente pueda ser malnutrida por efecto de varroa, mal término de concentración de proteína corporal y demás, ¿realmente puede cumplir esas 2 semanas como forrajera con la demanda que le genera el No, desgaste? No. no, justamente vamos a ver eso. Qué Bien, bueno que lo preguntas. Vamos a ver que cuando hay barroa, eso va a ser más al final, ¿eh? Vamos, bien, bien. pero qué bueno que lo menciones de una vez para que esté en sus mentes, ¿no? Ujú.
Cuando hay varroa y por lo tanto más virus, vamos a ver que eso hace que se reduzca aún más, van a morir más rápido las abejas. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces. Vamos a... Bueno, esa es la parte, digamos, teórica, ¿no? Ahora vamos a ver varios experimentos. Primero vamos a ver dos experimentos muy sencillos, digamos, a nivel de conceptuales. Primero es ver qué pasa cuando le quitamos la comida. Se llama experimentos menos en la biología del desarrollo. Segundo experimento es ver cuando le ponemos la nutrición. Es muy simple la premisa, ¿no? Lo que intentamos hacer fue hacerlo de la mejor manera a nivel de colonias, porque esto se había hecho más o menos a nivel de cajas, pero es muy complicado hacerlo a nivel de colonias. Entonces, hoy voy a mostrarles la manera en la cual hicimos el sistema que usamos para poder contestar lo mejor posible esta pregunta. ¿Qué pasa cuando quitamos la comida y qué pasa cuando le ponemos comida? Y vamos a ver, aunque no fue hecho pensando en la varroa en ningún momento, al final creo que tiene mucho que ver. Vamos allá. Primero, efectos de desnutrición. ¿Qué pasa en las abejas cuando hay carencia de polen? ¿Por qué nos interesa esta pregunta? Porque sabemos que que las abejas están sujetas a desnutrición, porque tienen carencia de polen. Cuando hay monocultivos alrededor, las abejas tienen menos polen. Entonces estamos reproduciendo, se puede decir, las condiciones que existen en el campo cuando hay poca nutrición. Eh, exactamente. Muy bien. Bueno, para hacer esto hicimos una modificación de un concepto de establecimiento de colonias que se ensayó por Giray y Robinson en el 1994, que permite controlar el tamaño y la demografía de la colonia. Muy bien. Para esto teníamos más o menos 50 colonias. Agarramos cría operculada, la incubamos en el laboratorio y después de que nació, la homogenizamos. Eso es muy importante, la homogenización. Bueno, entonces fundamos 16 núcleos. Ok, con estas abejas iniciamos 16 núcleos. Vamos a ver más en detalle exactamente qué hicimos. Muy bien, entonces teníamos las abejas recién nacidas de 50 colonias. Teníamos núcleos de 4 marcos, a cada uno le pusimos una reina. Y después pusimos 1000 abejas marcadas cada semana. Obviamente es un trabajo muy grande, de mucho, mucho, mucho esfuerzo, pero al final tenemos colonias de la misma composición genética, el mismo tamaño, que va a ser 3000 abejas, y más o menos, y bueno, y tenemos más o menos la misma composición de, digamos, demografía. Tenemos abejas de 2 semanas que son forrajeras, de una semana que son nodrizas y abejas recién nacidas. Entonces, esto lo dividimos en dos grupos. 8 colonias a las cuales les quitamos el polen, les pusimos una trampa. Y otras 8 a las cuales le dejamos el polen. Y después hicimos dos colecciones. A las 2 semanas y a las 3 semanas. Colectamos nodrizas y forrajeras. Las nodrizas las colectamos dentro de la colonia, haciendo su comportamiento. Y las forrajeras, cuando regresaban de forrajear, de traer miel y polen. Esa es la fotografía de las colonias. Entonces teníamos abejas restringidas con un polen, una trampa de polen activada y otra no activada. Entonces la idea fue colectar nodrizas y forrajeras de la misma edad, lo cual no es muy común, muy poco común en el campo, para poder separar el efecto de nutrición
comportamiento y edad. Entonces cada una de las abejas de la colonia estaba marcada y sabíamos la edad. Muy bien. Muy bien, ¿alguna pregunta ahí del modelo? Creo que van bien, bien. ¿Va bien? Ok, perfecto. Seguimos. Muy bien, entonces lo primero que hicimos fue medir el forrajeo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos primero a la izquierda lo que pasó día a día. Empezaron a forrajear a los 11 días. Y aquí medimos el número de forrajeras nuevas. No solamente forrajeras nuevas. Entonces vemos que el número de forrajeras nuevas aumenta cuando le quitamos el polen, aquí en azul. Entonces, una mayor proporción de las forrajeras nuevas aumenta cuando hay polen. Eso sugiere un forrajeo precoz. Y esta diferencia es bastante significativa. Bueno, esto ya se había confirmado por otros investigadores. Lo que hicimos fue verificar que esto ocurría en nuestro modelo. Muy bien. Después hicimos un análisis genético o de biología molecular, digamos, de qué estaba pasando en esas colonias. Para eso usamos la técnica de PCR cuantitativo. Investigamos muchas cosas, pero quiero hablarles en particular de la vitelogenina, sobre todo la vitelogenina, un poquito de la proteína mayor de la gela real y también, obviamente, del virus de las alas deformadas. Muy bien. ¿Qué es la vitelogenina? Yo sé que muchos, me imagino que muchos de ustedes deben de saber. Para aquellos que no sepan, vamos a hablar un poquito al respecto. La vitelogenina es la proteína de la yema, la parte amarilla del huevo. Es una proteína relacionada con la familia de lipoproteínas de alta densidad. En mamíferos, por ejemplo, en humanos, cuando vamos al doctor, nos dicen, ¿sabes qué? Tienes mala noticia, que eres alto el colesterol. Pero, sin embargo, tienes alto el buen colesterol. Esto es, esta proteína del buen colesterol se relaciona a la vitelogenina y al igual que en humanos, es un marcador de nutrición. Esta proteína es muy importante, regula el comportamiento, como vamos a ver, pero también se usa como un marcador de la nutrición y también de la supervivencia. Bueno, eso no necesito presentarlo. La varroa ya saben que se alimenta de la sangre y grasa, pero también transmite virus. Muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, aquí tenemos los resultados de vitelogenina a la izquierda y proteína mayor de la jala real. Estamos viendo los niveles de RNA. Tenemos a la izquierda de cada gráfica las abejas jóvenes de 2 semanas en verde. En azul, a la derecha, las de 3 semanas. R significan restringida de polen, U sin restringir, N nodrizas, F forrajeras. Entonces, como les decía, en el eje de las X, de las Y, tenemos los niveles relativos de RNA mensajero. Y en el eje de las X tenemos los grupos que acabo de escribir. Aquí tenemos señalando con negro el comportamiento, relación del comportamiento. Por ejemplo, aquí podemos comparar las abejas jóvenes restringidas nodriza contra forrajera. Y vemos que es significativo. Se pueden ver en cada uno de los pares, es altamente significativo. Vitelogenina está mucho más alto en las nodrizas que las forrajeras. En amarillo tenemos las interacciones de nutrición. Así podemos comparar, por ejemplo, la- las nodrizas restringidas con las no restringidas, lo cual también es altamente significativo y sugiere que la nutrición, el polen, aumenta los niveles de vitelogenina.
tenemos en rojo la edad y podemos comparar, por ejemplo, nodrizas restringidas de 2 semanas y de 3 semanas. Y se ve que aumenta la vitologina, por ejemplo. En el caso de la proteína mayor de la jalea real, no voy a hablar mucho de eso, pero también es altamente expresado en las nodrizas. De hecho, este gen, contrario a lo que se cree, es mucho más expresado que la vitologenina. Aquí tenemos los niveles de expresión, es 100 veces más que la vitologenina. Y también este gen hay mucho más en la nodriza que la forrajera. Por lo tanto, es el mayor indicador del comportamiento. Pero también se expresa más en las colonias con más polen. Pero vamos a hacer una especie de zoom para recalcar y resaltar lo que acabo de decir. Vamos a verlo más en concreto. Entonces tenemos que la vitalogenina está siempre más alta en las nodrizas, siempre, que en las forrajeras. Y que también aumenta cuando le ponemos polen. Ok, ahora vamos a ver los virus. Muy Una bien, consulta. adelante. Em, Ahí cuando ves el tema del polen, Mm. ¿analizan también el polen si es polifloral o multifloral? Perdón, poli o monofloral. Sí, no, no lo analizamos, no lo analizamos, es la respuesta corta. Pero Ok. creemos que es polifloral porque no había monocultivos cercanos, digamos. Creemos que es polifloral. Ah, ok, gracias. Sí. Muy bien, bueno, analizamos varios virus. Voy a centrarme nada más en el de las salas deformadas. Ya les conté, a la izquierda son las nodrizas, acá perdón, a las jóvenes de 2 semanas, las viejas, que le llamamos viejas, de 3 semanas, y tenemos, ya saben, restringidas, o sea, sin polen, nodrizas forrajeras, etcétera. Ya saben toda la nomenclatura. Bueno, lo más importante aquí, entre lo mucho que hay que ver, es que los niveles del virus son más altos en las forrajeras. ¿Sí ven? Generalmente, excepto aquí, que no es significativo. Pero es una gran cosa, ¿no? Porque, sobre todo en las nodrizas restringidas tienen más altos niveles de virus. ¿Ok? Entonces aquí viene a cuento la pregunta de Joaquín. Esto nos muestra que aparte de que se mueren más rápido porque forrajean antes, las forrajeras sin comida, tienen más virus. Por lo cual, si ya era corta su vida, aquí con más virus va a ser extra corta. ¿Me entiendes? Va a ser más fuerte el efecto aún. Y bueno, aquí viene otra cosa muy, muy importante que quiero destacar. Para nuestra sorpresa, cuando comparamos este grupo de abejas restringidas, nodrizas contra forrajeras, bueno, esto debe ir aquí. Vemos, cuando comparamos, perdón, nodrizas restringidas y no restringidas, hay mayores niveles de virus cuando hay polen. Más polen, más, ahí está, más polen, más virus. Obviamente esto no lo esperábamos, pero esto es consistente con otros estudios. Estudio de Belén, Braquichela, por ejemplo, que ellos ven el efecto de polen monofloral y polifloral y ven que cuando hay polen, mejor nutrición con polen polifloral, hay más virus, va en esta dirección. Entonces aquí voy a adelantarles para que cree más, más interés aún. Lo que creemos que está pasando es de que esto ocurrió porque esas abejas tenían ya cierto nivel de varroa. Cuando hay un nivel intermedio o grande de varroa y por lo tanto de virus, y encima de eso le damos nutrición, hacemos que el virus se replique. Es lo que creemos. Vamos a ver más experimentos que confirman, bueno, que apoyan esa idea. Pero bueno, ese es el resultado que tuvimos. Este trabajo
junto con otros genes que hicimos, lo publicamos hace un par de años. Aquí lo tienen, si quieren consultarlo. Muy bien. Ahora pasamos al segundo experimento. Bueno, las conclusiones. Comportamiento. La restricción de polen aumenta el forrajeo precoz. Fisiología. La restricción de polen reduce los niveles de proteínas de reserva, vitalogenina y proteína mayor la real. Virus. La ingesta de polen aumenta los niveles de virus. Las forrajeras tienen niveles más altos del virus de las flores formadas que las nodrizas. Muy bien. Bueno, aquí está lo que les decía hace rato, ¿no? Las preguntas relevantes para este curso sobre Varroa. ¿Cuáles eran los niveles de Varroa en las colonias usadas? No lo sabemos, no lo estudiamos. En aquel entonces, realmente yo no estaba interesado en estudiar la Varroa. No me di Varroa al inicio. O sea, realmente no hice nada respecto a Varroa, lo cual fue un problema. Ahora sé que es un factor importantísimo saber exactamente los niveles de Varroa, como vamos a ver. Bueno, experimento 2. Acá lo que hicimos fue saber qué pasaba cuando agregamos la suplementación nutricional. Bueno, aquí también queremos contestar otras preguntas muy importantes para mí y para la investigación, creo, de ese tema. Sabemos que el polen aumenta el forrajeo, perdón, al quitar el polen aumenta el forrajeo. Por lo tanto, el polen controla, digamos, el forrajeo o el desarrollo del comportamiento. Pero ¿qué parte del polen? El polen tiene proteínas y tiene lípidos. Hay gente que dice que los lípidos son los que controlan ese desarrollo. Nosotros creemos que son las proteínas y en particular los aminoácidos. Queríamos ver el efecto de los aminoácidos. Si al subir los aminoácidos, si al poner aminoácidos en la dieta, aumentamos los niveles de vitalogenina y proteína mayor de la jalea real y reducimos el forrajeo. Bueno, en cuanto a los virus, queríamos ver si también los aminoácidos eran la parte del polen que estaba causando este incremento en la replicación. Bueno, y también probamos varios tipos de aminoácidos. Probamos aminoácidos totales, en los cuales agregamos a la miel 20 aminoácidos, los 20 posibles, o solamente los 10 esenciales. Aquí tenemos interés en una idea que le llamo el efecto de la célula aspiradora. La idea es de que cuando un virus entra a la célula, este virus tiene que competir con el ribosomas por los aminoácidos esenciales. Entonces, si le damos únicamente esos aminoácidos, el ribosomas va a secuestrar a los aminoácidos y va a dejar al virus sin ellos para replicarse. Entonces, creíamos que la adición de aminoácidos esenciales iba a reducir la replicación de virus. Era la idea. Bueno, acá de nuevo, no tomamos en cuenta la cuestión de la varroa. Bueno, ese experimento es similar al que hicimos, esto lo hicimos un año después del anterior. Hicimos lo mismo, exactamente igual, pero lo complicamos aún más agregando tres diferentes dietas. La primera dieta fue de miel con lípidos, con aceites. Después a esta miel le pusimos aminoácidos totales, como decía, o esenciales. Y en dos grupos con colonias restringidas y sin restringir. Y se hizo con un total de 30 colonias. Muy bien, aquí de nuevo tenemos miel y lípidos, todos los aminoácidos. Perdón, miel y lípidos, la abreviación es ml. Todos los aminoácidos ml AAA, esenciales ml EAA
y tenemos 5 colonias para cada dieta. Aquí tenemos una parte de las cajas que usamos, 10 de las 30 en total. Muy bien. Primero que hicimos fue medir el forrajeo. Hipótesis es de que la dieta con aminoácidos iba a reducir el forrajeo. Bueno, pero antes de eso medimos el consumo. Bueno, aquí está cómo lo hicimos. Medimos el forrajeo y el consumo de miel. Aquí teníamos en estos frascos miel, 500 gramos con o sin aminoácidos, y contamos cuánto se iba consumiendo. Y medimos el número de forrajeras que iban entrando a la colonia. Eso lo hicimos durante 10 días. Bueno, resultados. Primero es de que aquí tenemos el consumo de alimento, es decir, de miel, con o sin aminoácidos. Y como pueden ver, tanto en las colonias restringidas como en las no restringidas, hay un aumento de alrededor de 3 veces en el consumo de miel, de alimento. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que las abejas pueden, digamos, distinguir entre un alimento con o sin aminoácidos, lo cual tiene gran relevancia, porque hasta ahora no se había demostrado que realmente las abejas pudieran distinguir entre estos tipos de alimentos. Y bueno, cuando medimos el forrajeo, obtuvimos el siguiente resultado. Bueno, primero teníamos dos controles. Control uno es las colonias únicamente con la miel sin aminoácidos. Ya sabíamos que aumentaba el forrajeo del año pasado. Ya sabíamos que al quitarle el polen aumentaba el forrajeo. Control 2. Las colonias con polen normales, digamos, con polen. Ya sabíamos que comparado al control uno había mucho menos número de forrajeras. Bueno, ¿qué pasó cuando pusimos los aminoácidos? Hubo una gran reducción, tanto con los esenciales como los totales. Obviamente, en el caso de las colonias con polen, pues ya no hay más reducción porque ya tienen polen. Aún así, hubo una pequeña disminución cuando hubo más aminoácidos, cuando agregamos los totales. Significa que no tenían tan buena nutrición estas colonias, tan buen polen, digamos. Muy bien. Bueno, aquí tenemos los resultados ya más hechos, digamos, las estadísticas. Y vemos que sí, hay diferencias significativas cuando hay miel, hay más forrajeo, y es significativo con respecto a los demás grupos. Cuando vemos día por día, vemos que no siempre hay más forrajeo cuando no hay aminoácidos. Esto ocurre aquí principalmente a los 4 días después de que iniciamos el experimento. Y cuando hay polen, no hay diferencias significativas. Muy bien, ahora vienen los virus. Perdón, Miguel, Sí. en el anterior, justo el que pasaste, ahí capaz que me perdí. ¿Cuentan que la entrada de obreras con corvículas? ¿Cómo? O me fui para cualquier lado. En estos dos grafiquitos que son las líneas temporales, Sí, el de arriba y el de abajo. sí, acá lo que No, hacemos, sí, sí, voy para atrás para que vea, aquí está, es esto. Sí. Aquí lo Ah, que tienen las trampas, tienen. sí, o sea que le ponemos una malla, ¿sí ves aquí? Mira, aquí Mm, tengo, de hecho aquí que tengo atrás la colonia. Tienen la trampa y le ponemos una malla metálica. Y sí, entonces esperamos 15 minutos y medimos, y a todas las que llegan las pintamos. listo, ahí está. Eso es es un trabajo del demonio, Sí. olvídate. Ya no lo vuelvo a hacer, realmente. Pero bueno, era importante hacerlo en ese entonces. Bueno, aquí estamos con los virus. Eh, Acá tenemos el análisis de todo, complicado, y solamente estoy analizando las 2 semanas. Ok, pero quiero nomás así rápidamente, aquí tenemos forrajeras, nodrizas, tenemos
restringidas y sin restringir. Y como pueden ver, es al ponerle los aminoácidos esenciales o no esenciales, o totales, perdón, hay un aumento grande en los niveles de virus, parecido a lo que vimos con la vitelogenina. Ah, perdón, esto es la vitelogenina, de hecho. Esto es la vitelogenina. Entonces aumenta en forma significativa la vitelogenina. Pensé que eran los virus, es la vitelogenina. Entonces, al ponerle los aminoácidos aumenta. Y esto pasa también, sobre todo pasa cuando están restringidas. Y lo mismo ocurre cuando son forrajeras, pero en una escala menor. También es significativo la diferencia, pero en una escala mucho menor. En el chat te preguntan, Miguel, si revisaban también tamaño del nido de cría y peso de la colonia en paralelo a estas mediciones. Eh, Se analizaba, perdón, repite las dos partes. El tamaño del nido de cría, o sea, el área de Sí, sí, cría, sí lo y, analizamos, sí lo analizamos. y peso de Eh, la colonia. Sí, cuando se terminó el experimento, tomamos los marcos. Bien, Había, esa había un la solo hemos visto. marco, había un solo marco que tenía la reina. La reina estaba enjaulada, digamos, Ah, en bien. una de esas como jaulas que incluyen todo el Sí, marco. tipo canasto técnico, como le decimos Y nosotros. cuando terminó el experimento, sacamos estas marcos y medimos el área que había de crías y medimos el número de abejas que nacieron. Bien, Y, bien, y bárbaro. nacieron más abejas cuando, cuando había polen. Ah, Sí. Y bueno, fueron más cosas, pero es demasiado material. Después se los explico. Esto es lo mismo que les decía de la beta-glucanina, nada más así como que más un close-up, un zoom, digamos, ¿no? Que muestra que cuando ponemos aminoácidos aumenta la beta-glucanina. Bueno, ok. Bueno, entonces, conclusión, la beta-glucanina, al ponerle aminoácidos, aumenta beta-glucanina, que era justamente lo que queríamos ver si pasaba. Eso sugiere que los aminoácidos están aumentando la beta-glucanina y esto está controlando la división de labores. Ok. Ahora, con respecto a los virus, aquí tenemos, digamos, todos los datos. Me confundí hace rato con la beta-glucanina porque es prácticamente igual. ¿Sí ven? Es muy semejante el patrón. Dios. Igual. Sí. Aumenta, al ponerle, tenemos aquí, bueno, aquí tenemos, eso es todos los resultados. Vamos a ver aquí el close-up más simple. Luego regreso a la otra. Tenemos control uno, que ya sabíamos qué pasaba cuando había poco polen, poco virus. Control 2 ya sabíamos que al ponerle más polen aumentaba los virus, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ponemos los aminoácidos? Aumenta muchísimo, el triple, al Mm. igual que la beta-glucanina. Sin embargo, vean, cuando ponemos los esenciales ya no es tanto, ¿sí ven? Y eso se ve más cuando la colonia está sin, con polen, perdón, con polen. Al ponerle los aminoácidos es menos en los niveles de virus, lo cual en cierta forma está apoyando la idea que teníamos, ¿se acuerdan? De que había una competencia entre el virus y los ribosomas por los aminoácidos. Entonces esto, digamos, dentro de todo lo malo que puede ser que al ponerle más comida aumentan los virus, también hay una esperanza, que es que al ponerle ese tipo de nutrición se reducen los virus, ¿no? Aquí tenemos una comparación de vitelogenina y de virus y es muy semejante digamos, el patrón. Consulta, Miguel. A ver. Entonces, acá lo que nos estaría indicando es cuando tenemos a ver si, las abejas desnutridas, que sería a la izquierda, ¿no? Restringido de polen. Ujú, Ahí sí hay competencia del virus por los aminoácidos. Si se los ponemos o no, o no sé si se entiende, porque yo me quedaba al principio con eso, hasta que mostraste el de al lado, y ahí me entró, ahí me confundí.
Porque si yo miro eso que estás marcando, yo digo, bueno, cuando una abeja está con restricción de polen y le agrego los aminoácidos, ahí el virus está compitiendo por los aminoácidos que van a los ribosomas a hacer proteína y sí, y al Déjame, te retículo pongo aquí se ve más ya los análisis estadísticos. y ahí el virus le está ganando al ribosoma, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que está pasando eso acá acá, mira, cuando hay las esenciales, El aquí, polen menos es como que se nota que cuando vos le tirás los aminoácidos sí, sean sí. esenciales o el pool completo, Sí, mira, crece la carga de virus. esto es muy interesante, mira, aquí cuando es total, cuando hay polen, es cuando pasa lo que decía la competencia, lo que creemos, no sé si sea eso, ¿sí? Baja, si ves que baja, bajan los Claro. de forma significativa, si ves, aquí está el control. Ahora, este es con polen. Sin polen Ajá, es otra historia. Cuando están sin polen, el virus se aloca más, se replica más. Yo creo que tiene que ver con que estén desnutridas, ¿me entiendes? claro. Como que el sistema inmune Sí, está más capaz que débil. todo el sistema inmunitario ahí medio, medio no, seguro, Sí, comprometido para eso defenderla puede ser. bien. Sí, bueno, eso pues sí, lo que encontramos, creo que hay mucho Y que... la pregunta es, la otra que me surge, bueno, vos hablaste de 15 días de forrajera, pero no puede estar pasando que al darle esta suplementación le estemos alargando la vida Sí, a la abeja definitivamente. y le estemos dando tiempo al virus a multiplicarse más. No, bueno, no, Bueno, no no, no exactamente. pasaría. De hecho, Sería al pasa revés. lo contrario, ¿eh? Pasa lo Claro, contrario. pasa al Bueno, revés. en el estudio anterior, bueno, acá mira, vamos a ver. La figura que puse, déjame, voy atrás. A ver aquí. Eh, ¿Dónde es? Acá arriba. Acá está, acá está. Bueno, aquí puedes ver, Matías, Sí, ese es el virus, ¿ok? En las viejas, de hecho, bajan los virus, ¿sí ves? Hay menores niveles sí, es menor. La edad hace que disminuya los virus. Esa sí, es hay una más explicación. variabilidad también. Esa es una explicación, ¿eh? La otra que nos han dicho es que las que se afectaron se murieron y las que vimos eran las que tenían niveles más bajos. No sabemos Ah, cuál de las dos está pasando. está bien. Bueno, ¿eso te lo dijo un revisor? No, no lo dijeron ningún revisor, pero es algo que yo estaba pensando que podía pasar. Ah, que haya habido recambio. Sí, que se murieron las Claro. que en Está las que bien, sí, afectadas. puede ser. Puede ser. Sí. Muy bien, vamos para acá. Ok. ah, ok. Muy bien, vamos con las conclusiones de este experimento. La ingesta de aminoácidos restaura el forrajeo a los niveles normales observados en colonias sin acceso a polen. 2. Aumenta los niveles de betalogenina, un marcador de nutrición. Estos resultados apoyan el modelo que hemos propuesto donde los aminoácidos juegan un papel clave en la regulación de la división de labores. Hay un aumento del virus de las salas deformadas con la ingesta de aminoácidos, pero los niveles son menores con aminoácidos esenciales. Bueno, acá de nuevo no tomamos en cuenta la barroa, error, ¿sí? Pero los siguientes experimentos sí lo tomamos en cuenta. Bueno, ok. Vamos ahora a experimentos más enfocados a la barroa, ¿ok? A ver, entonces tenemos experimentos, interacciones entre nutrición y virus con baja barroa. Ok. Bueno, teníamos la idea de que esto pasaba cuando había niveles intermedios o altos de barroa. Entonces, ese experimento que hicimos lo realizamos cuando había poca barroa. Acá en Estados Unidos, me imagino que también allá en Argentina, en la primavera hay niveles muy bajos de barroa. Entonces queríamos ver qué pasaba en primavera. Bueno, aquí aparte de eso, quitamos el polen en otoño y se alimentaron en invierno con los suplementos. Entonces tenemos dos efectos, el efecto del polen y el efecto de la comida. Variables polen, dieta, jarabe de azúcar o aminoácidos.
Acá fueron 28 colonias, colonias ahora sí que típicas. Y bueno, aquí tenemos ahora sí la prueba de medimos Varroa. Aquí tenemos la colonia, el número, el polen, sin polen, con polen, dieta, azúcar o la dieta de aminoácidos, fue hecho en el 23, y los niveles de Varroa. Fueron niveles muy bajos, pueden ver, 0%. eh, en general, solamente esta tenía altos, fueron 1,35% de promedio, o sea, niveles bajos. ¿Qué pasa aquí? Ok, bueno, bueno, aquí medimos el número de copias de vitalogenina, que es una técnica nueva que estamos queriendo implementar con la vitalogenina, como en los virus, número de copias. Entonces, acá tenemos las dietas, aquí tenemos sin polen, o sea, aminoácidos sin polen, aminoácidos con polen, o sea, la mayor dieta tiene mayor nivel de vitalogenina, como debe ser. Y cuando hay menor nutrición, es decir, sin polen ni con azúcar, hay niveles bajos de Varroa. Es decir, eso es lo que esperábamos, ¿no? Ok. Los virus, aquí viene la prueba importante. Mayor nutrición, es decir, dieta de aminoácidos más polen, hay niveles bajos del virus. La, eh, Cuando ponemos la peor nutrición, es decir, sin polen y con azúcar, aumentan los virus. Esto es lo que esperábamos originalmente. Entonces, este resultado apoya, digamos, que cuando no hay Varroa o está muy baja la Varroa, no tenemos ese efecto negativo de ponerles, de que aumenta la alimentación a los virus. Ok. Otro estudio que hicimos antes, inclusive que también va hacia la misma dirección. Se desarrolló en otoño, que fue acá como en octubre. Ok. Acá tenemos, fue hecho en el 22, de hecho, ese experimento. Acá tenemos las colonias, las suplementadas con aminoácidos en verde aquí, en esta tabla. Eh, Tenemos aquí las que vivieron, las que se murieron y el nivel de Varroa. ¿Ok? Aquí está el nivel de Varroa. Entonces, tenemos 26 colonias en total. De esas teníamos tres alimentadas con aminoácidos, verde, 13 con azúcar, rojo. Ya después de que pasó el invierno, fuimos a la primavera, vimos cuántas habían sobrevivido. Sobrevivieron 11, solamente 11. De las 11, 8 eran alimentadas con azúcar y 3 eran alimentadas con aminoácidos. Ya de entrada, eso sugería que no era muy bueno ponerles los aminoácidos, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando esta tabla de Excel la sorteamos y ponemos en orden en la cantidad de Varroa, nos da muy interesante información. Cuando el nivel de Varroa es baja, hay baja mortalidad. Cuando es intermedia, aumenta la mortalidad. Y cuando es el nivel alto de Varroa, aumenta la mortalidad. Pero sobre todo cuando hay nutrición, cuando se juntan variable uno alta Varroa, variable 2 dieta con aminoácidos, es cuando mueren las colonias. Entonces, de esto resulta la recomendación de que cuando pasa este umbral, pueden ver aquí, del 3%, es cuando ya empieza a haber problemas. Entonces, la sumatoria de estos dos experimentos que les acabo de mostrar fuertemente apoya la idea de que los niveles de Varroa determinan la suerte de la suplementación. Cuando hay altos niveles de Varroa, alimentar es altamente negativo para la colonia. Una consulta. Sí. Ajá. Ahí, cuando vieron que tenían el porcentaje de infestación de Varroa, ¿no aplicaron ningún control? Eh, no, bueno, el control, o sea, el tratamiento se aplicó antes, fue Ah, por como, eso tuvieron en consideración esas cosas sí, también. sí.
Se aplicó antes, como en junio, Sí, lo digamos. apuraron al inicio del ensayo y después dejaron que se infecte Sí, naturalmente. exactamente, eso fue. Eso que mostrás ahí, Miguel, concuerda también con algunos trabajos de Nosema, incluso Martín Porrini acá Igual, en es el igual. CIAS. Sí, es muy Tiene similar. trabajo, tiene uno publicado de Nosema de que cuando vos la nutrís, cómo terminás aumentando la carga Sí, esporular de nocemas, o sea que la totalmente misma, aplicable. lo Sí, 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 mismo. exactamente Y igual. bueno, qué Todos igual. importante, ¿no? Sobre Sí, todo recalcar lo del monitoreo, que el monitoreo es la herramienta más barata que tenemos. claro, claro. Fue la gran enseñanza. Yo hice toda esa historia para que vean eso No, justamente. buenísimo, O sea, buenísimo. realmente nosotros yo no tenía idea, intención de estudiar la Varroa, no me interesaba, pero me obligó, digamos, es que no puedes dejarla Sí, te fuera. ordenó los resultados, porque si no, No, no sabías para no, dónde no, 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 arrancar. no sabes nada, ¿no? Bueno, también hicimos un estudio en cajas en el laboratorio que publicamos este año, que no lo presenté por el tiempo, pero se ve lo mismo cuando, bueno, en ese estudio, sí, en aquel estudio que hicimos, sí, sí vimos los niveles de Varroa, sí los tomamos en cuenta, pero pasa algo muy interesante. Bueno, primero, el resultado fue lo mismo, que al poner comida aumenta los niveles de virus. De hecho, aquí lo tengo, déjenlo, lo pongo rápido. Bueno, no, se los cuento así nada más. Fue lo mismo, de que al ponerle comida, aminoácidos aumentan los niveles de virus y se mueren las abejas en las cajas. Y si tomamos en cuenta la varroa, tenían 5% de varroa y fueron tratadas y llegó al 1% cuando empezó el experimento. Fue un mes antes. Sin embargo, se murieron. Pasó lo mismo. Lo que creemos que está pasando es de que no basta con que tú quites la varroa. Si ya hay una infección alta, esa infección perdura. No hay un recambio suficiente, digamos, tarda 7 semanas, tarda el recambio de la población. Se hizo un mes antes, entonces faltaba tiempo. Entonces ya está contaminada, digamos, la colonia. Entonces, no basta quitar la varroa, ya está contaminado. Debemos tener la varroa controlada todo el tiempo. Es lo que creemos. Y este año estamos haciendo experimentos para demostrar ese punto, justamente. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Me No, están por oyendo? ahora no. Ok, ok. Sí, Bueno, ahí sí, sí. estamos claros que la varroa es muy importante, hay que mantenerla controlada y creo yo que en ningún momento debe ser alta. Si no, no importa que quites la varroa, ya está el daño ya está hecho. Bueno, bueno, aquí está lo que les decía justamente. Bueno, ahora, esto es como un resumen. ¿Qué factores debemos tomar en cuenta cuando hacemos suplementación nutricional? El clima, la estación de lluvias o secas, las plantas, es decir, la floración, y la población en la colmena, tanto de abejas como de parásitos, varroa y nosema, por ejemplo, ¿no? En esta gráfica tenemos la población de abejas en esta línea continua gruesa y la población de varroa en la línea discontinua. O sea, que esto está hecho en el hemisferio norte, pero bueno, lo pueden extrapolar para el hemisferio sur, ¿no? Entonces acá, cuando estamos acá en primavera, fue cuando hicimos el experimento que les mostré hace poco, en marzo, el nivel de la población de la colonia y de varroa es bajo, pero aumenta fuertemente tanto la población de abejas como de varroa y al inicio del otoño es cuando está más alto, en septiembre y octubre. Está muy alto los niveles de varroa. Por lo tanto, aquí en este momento es el tiempo que yo propongo se debe de suplementar. Cuando la población de varroa está baja, en su punto más bajo, ahí es el momento de suplementar. Va a ayudar a aumentar la población de la colonia sin aumentar los virus.
Por el contrario, acá, cuando están altos los niveles de varroa en el otoño, por ejemplo, antes del invierno, es el peor momento para suplementar proteínas o aminoácidos. Y ahí tenemos un desafío, Miguel, porque, bueno, va a depender, es para discutirlo ahí. Acá, ahí está Joaquín ahí dando vuelta. Bueno, seguramente hay otros que pueden opinar también, pero lo nombro a Joaquín porque él ha trabajado también en esto. Acá siempre las recomendaciones que se dan es que al final del otoño, bueno, uno en paralelo o ahí de hacer la cura salga a suplementar para generar el recambio de abejas y engordarla y pasar el invierno, que por ahí se pueda seguir manteniendo, pero para eso vamos a tener que hacer un buen manejo eh, antes, para no llegar con cargas altas, pero tampoco sé si sería posible. Me queda esa incógnita de qué pasa, ¿no? Porque ¿cómo solucionarías la entrada a la invernada con abejas bien, Sí, con los mira, cuerpos grasos bien yo llenos? lo que propongo es tener dos tipos de dietas, o tres. Bien, La dieta primera sería la de proteínas, digamos, ¿no? sí, Dieta de primavera. Y la dieta dos sería la de azúcares. Y bien. también podemos poner lípidos. Los lípidos no hemos visto que aumentan los virus. No Ahí está decimos que levantando la mano. Miguel. Perdón, seguí, cerralo, y después ahí Joaquín habla. sí. No, cerralo, digo, Miguel, que justo te interrumpí. Sí, sí, sí. Sí, digo que yo propongo usar dos dietas diferentes. La dieta de primavera y la dieta del otoño. La dieta del otoño es igual, pero sin aminoácidos. Claro. Y yo creo que podría ser de provecho. No sé si a eso te referías con el manejo. Sí, 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 sí. Bueno, no sé, ahí Joaquín. A ver, Joaquín. Bueno, no, nada, muy bueno todos los experimentos y sí, nosotros lo que siempre recomendamos y a partir de, obviamente, de trabajos y cuestiones que se han ido investigando, esto de, primero que nada, sí, barroa siempre por debajo de los umbrales. Si hay barroa, no hay nutrición que valga, es lo que siempre Eso. tratamos de decir. O sea, cualquier carga de barroa que haya va en detrimento de la nutrición de la abeja que queremos lograr para pasar el invierno. En eso, lo que yo estuve viendo y que nada, siempre es mi caballito de batalla con el tema de suplementación, Marina Basualdo había hecho un trabajo con Sergio Barragán en el cual determinaron hacia dónde iban las proteínas que le daban a estas abejas del otoño. Ah, Y si le daban aminoácidos sueltos, las proteínas iban a la hemolinfa. Y si le daban, por ejemplo, tortas proteicas enriquecidas con lípidos y esteroles y demás, esas proteínas iban a los cuerpos grasos, siempre con abejas libres de varroa. Esos cuerpos grasos pesaban más, es decir, tenían mayor concentración de proteína y por ende esa abeja vivía más. ¿Y qué vieron? Que las que alimentaban con aminoácidos, esa abeja de otoño alimentada con aminoácidos, desarrollaba glándulas cereras. Entonces, ahí era como se determinaba hacia dónde iba esa proteína o esa suplementación que se le daba, y por eso después salían las recomendaciones. ¿Qué dar en el otoño si es necesario y si hay baja barroa? ¿Y qué es lo que se puede dar en primavera para realmente realizar una buena suplementación en las colmenas, lo que creen que dan algo bien y lo hacen mal? A mí me cuesta en algunas zonas pensar, obviamente lo del umbral es variable y bueno, a ustedes Miguel les dio un 3 capaz que va a variar ahí dependiendo de la zona, el tipo de abeja, un poco lo que fuimos hablando, pero bueno, salir de la cosecha con un 3% de barroba es un desafío, más allá de que uno mantenga los niveles de barroa siempre bajos con los monitoreos. Y por otro lado me quedo pensando, igual yo creo que es una discusión que se aleja de la realidad, ¿no? Hoy hablaba con Camilo, que él anda en Apimondia, y me cuenta que en uno de los foros que se armó en Apimondia, creo, están diciendo que no hay que curar las colmenas, los científicos, ¿no? Entonces yo digo, bueno,
porque dicen que es el camino para generar la selección. Lo que pasa es que me parece que es una discusión sin sentido esa, al menos en un contexto donde vos pensás en la producción apícola. Bueno, son Eh, cosas diferentes, yo creo. Yo creo que claro, no, no. la selección debe de hacerse. Bueno, de hecho, lo que hemos trabajado en la revisión que hicimos, Matías, Sí, 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 parte de las ideas es de que se puede hacer la selección, se debe de hacer, pero, no, pero eso corresponde a los criadores, ¿no? claro, No tanto al apicultor, yo claro. creo. O sea, si tú lo, Bueno, pero estaban yendo más al extremo. Pero no, yo coincido con vos, Miguel. Coincido con vos. Coincido, sí, sí, totalmente. sí, Bueno, bien. bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Si hay más Miguel, preguntas, tenemos todavía tiempo si quieren ahondar más. aprovechen, aprovechen. No, yo lo que. Voy a prender la cámara. Sí, Lo que a mí siempre me sorprende, y cuando estábamos diseñando este que nos ayudaste, que está ahí todavía por hacerlo de este último protocolo que discutimos, es el esfuerzo del armado de los trabajos campo. que sí. No, son, es un trabajo que realmente me ayudó en el laboratorio, ¿eh? O sea, fueron mucha no, gente, sí, igual hay que hacerlo, son pero lapidarios. yo no yo ahorita ya no lo haría, realmente, ya. Ya me acordé de otra cosa, te quería preguntar. ¿No están considerando poner como tratamiento los lípidos también en esto de los aminoácidos para poder contrastar esta discusión de si la vitelogenina se sintetiza como fuente primaria desde los aminoácidos? En esa cuestión que dijiste que bueno, que estaba un poco discutido, que algunos Sí, proponen, porque es una lipoproteína, sí, entonces, claro. Mira, la idea de esto de la división de labores, bueno, la división de labores, hay muchas ideas de qué es lo que está produciéndola, ¿no? Hay gente hay mucha gente que estudia esto y cada quien tiene su diferente idea, digamos, ¿no? Lo ve bajo un punto de vista. Hay quien lo ve del punto de vista de organización social, de las feromonas, de X o Y, ¿no? Mi enfoque es la nutrición. Y cuando empezamos con esto, había gente que decía que eran los lípidos los que controlaban la división de la labores. síntesis de la vitelogenina. Ah, Eh, porque porque cuando la abeja pasa forrajera, pierde lípidos. En ese experimento que presenté, no, yo no demuestro totalmente que los lípidos no tienen que ver porque no ah, está con la miel en todos los grupos. Pero aún lo que sí demuestro es que no hace falta, o sea, que ah, independiente de los lípidos, tenga o no tenga lípidos, al ponerle los aminoácidos, claro, aumenta el forrajeo. Entonces, sí, casi, casi. Y lo mismo pasa con el efecto en los virus. Pero yo creo que no está mediado por los lípidos, pero hay que hacerlo en forma experimental. bien, Eso se debe hacer. bien, Este año intentamos hacerlo, ese experimento que le presenté digamos, en núcleos, hacerlo a nivel de colonia con 10.000 abejas, pero no nos salió. Ahí fracasamos. Es mucho trabajo, no salió. Pero el siguiente año vamos otra vez a volverlo a intentar. bien, bien. No sé, ahí me pareció que había una mano levantada y no sé si era que había quedado. No, sí, yo había levantado porque uno se siente identificado con el tema de los ensayos a campo que Mm. entre suplementación, diagnóstico de virus, diagnóstico No sé si se me cortó a de mí. agroquímicos en matrices, diagnóstico de todo lo que es nocema, barroba. ¿Se escucha? Sí, Se sí, te Hola, cortó en hola. un momento, pero no sé si es a mí o... Sí, no, sí, se cortó. Es por internet, la compu desde el teléfono, por eso. Capaz que va y viene. Sí. ¿Se Sí, escucha ahora sí, ahora? Joaquín. A ver, sigue, Joaquín. Eh, no, que lo de los ensayos a campo, que es verdad que están difíciles y que cuando uno hace la pregunta o la hizo, en el caso de mi tesis, creía que bueno, que todo iba a dar color de rosa y después no es tan así y Ah, pasan tantas cosas en el medio que es increíble como bueno, hay que explicar todo después, pero entre suplementación, diagnóstico de virus, la parte molecular con respecto a expresión de genes, bueno, es difícil a campo. así es.
De acuerdo. Sí, sí, y eso que aún así ustedes, Miguel, estandarizan las cohortes de abejas, porque generalmente, bueno, lo que hemos hecho nosotros nunca nos hemos tomado ese laburo. Eh, sí, es un laburo. Bueno, no sé si, a ver, ¿alguien quiere aprovechar? Bueno, Bien. bueno, Miguel, impresionante. Están en esto ahora. Sí, estamos en eso, queriendo publicar este paper que hicimos de los aminoácidos. Hace tiempo ya que lo hicimos, hace ya varios años, pero hasta ahora he tenido la oportunidad de escribirlo y estamos en eso. Bueno, bueno, ya lo vamos a leer entonces. Vale, Bueno, nada, mil gracias. Si no hay más preguntas, agradecerte. Sabemos que sé que te estás yendo a ver de viaje porque pronto cumplís años, ¿no? así es. Bueno, bueno, a disfrutar entonces y Un buena abrazo a vuelta al todos sol. y suerte con el curso. Miguel, muchas gracias. Después te escribo. Hasta luego. Chao, Miguel. Chao, chao.